Que el Señor te bendiga, mi amado hermano, mi amada hermana. Doy gracias al Señor que me permite estar una vez más con ustedes. Este es martes 21 de julio del año 2020. Agradezco al Señor porque nos ha regalado un día lleno de bendiciones. Ya estamos casi por finalizarlo y hemos visto la mano del Señor. Y bueno, ahora nos ofrece todavía un momento de lluvia, probablemente llueva dentro de unos minutos o unas horas, pero gloria a Dios porque Dios es fiel, Dios es bueno, y como dice su palabra, Él hace llover sobre justos e injustos y hace salir el sol sobre justos e injustos también. ¿Por qué? Porque Él es amor, porque Dios es bueno. Muy bien, esta tarde vamos a tener nuestra segunda lección de nuestro discipulado. La semana pasada pues iniciamos el discipulado y si recuerdan les dije de que íbamos a estar teniéndola cada 8 días. Sin embargo, me he dado cuenta que se tarda aproximadamente 30 minutos y muchos de ustedes, algunos a veces no tienen la capacidad de verlo completo porque no tienen un buen internet o porque necesitan estar poniendo tarjetas de internet, y entonces lo vamos a hacer de otra forma. Todos los martes y los jueves vamos a estar teniendo nuestro discipulado. Es decir, voy a hacer 2 videos de un mismo discipulado. Es decir, hoy voy a iniciar la primera parte del discipulado de la lección número 2 y la segunda parte la vamos a terminar el jueves. Este día, pues, el tema que voy a abordar es un tema que se presta bastante para hacerlo así en 2 formas. Entonces, trataré lo más posible de hacer este discipulado o dar esta clase, esta lección en lo mucho 20 minutos y si puedo aún un poco menos, a manera de que puedan ver este video durante 15 minutos hoy y los otros 15 el próximo jueves. Así que vamos de una sola vez. Bueno, la semana pasada recuerdan que estuvimos hablando del tema Bienvenida a tu nueva familia. Hablamos qué fue lo que sucedió al recibir a Jesús. Y si no mal recuerdas, te conté o te hablé, o te enseñé, mejor dicho, que nacimos de nuevo. Cuando recibimos a Jesús, en ese instante se da el proceso, el cual conocemos como nacer de nuevo. Nos volvemos una nueva criatura. Jesucristo viene a morar en nuestro corazón luego que nosotros decidimos recibirlo como nuestro Señor y Salvador, y en ese mismo instante el Padre nos hace sus hijos, es decir, nos engendra, nos da lugar a un nuevo nacimiento. Y entonces les recuerdo que les conté también de que nos volvíamos ya no seres bipartitos, sino tripartitos, seres en espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Porque el hombre al pecar, pues dijimos de que el área espiritual había muerto. Ellos pensaban que iban a morir físicamente, pero realmente lo que murió en ellos fue el espíritu, el área espiritual. Se perdió aquella comunión con Dios a tal punto que hasta la gloria de Dios se apartó de ellos y entonces se vieron desnudos. Y bueno, vimos todo eso, tú puedes recordarlo en el video anterior. Y hoy vamos a hablar de un tema que lo titulé Lección 2 y ¿ahora qué? Así lo titulé. ¿Y ahora qué? Bueno, probablemente te has hecho esta pregunta después de recibir a Jesucristo. Y ahora que has recibido al Señor como tu Señor y Salvador, está la incertidumbre o la duda: ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué paso debo seguir? ¿Quién me lo va a enseñar o cómo? Bueno, eso es lo que yo trataré de explicarte en este video. Como recién nacido en Cristo es necesario que nos alimentemos. Ese es el primer paso que debemos dar.
nuestro alimento está constituido por dos ingredientes importantísimos, muy necesarios. Sin ellos, sin uno de ellos, no puedes crecer. Tienes que tomar los dos. Estos dos ingredientes van de la mano, ¿sí? Que son la oración y la palabra de Dios, la Biblia. Así como la leche materna es indispensable para todo bebé, entonces la oración y la lectura de la palabra de Dios son indispensables para todo cristiano recién nacido. Así que veamos estos dos ingredientes y veamos la dosificación diaria necesaria para crecer sin raquitismo o cualquier otra enfermedad espiritual que pueda detener nuestro crecimiento en el Señor Jesucristo. Hoy, más que todo, vamos a ver en primer lugar lo que es la oración. Orar es sencillamente hablar con Dios. Igual como cuando tú hablas con tu esposo o con tu esposa o con cualquier persona. Orar es hablar con Dios, tener comunicación, ¿sí? Una relación sin comunicación no es una relación, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de la comunicación es como nosotros, al relacionarnos con la otra persona, nos vamos conociendo. Nosotros conocemos el carácter de la otra persona mientras hablamos, nos comunicamos, nos estamos conociendo. Entonces, mientras más tú hables con esa persona y esa persona tenga la misma conversación contigo o te conteste, tú la vas a ir o lo vas a ir conociendo. Y entonces van a llegar a un punto en que sin que hable la otra persona, tú ya vas a saber, le vas a decir, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? Te miro así, te noto así, te noto al hablar que no estás bien, o ¿qué pasó? Te noto alegre, contame, ¿qué sucede? Con el solo hecho a veces ya de mirarlo, porque ya de tanto tiempo de tener buena comunicación, has empezado a conocer. Y no solamente se han empezado a conocer las personas, sino que ha ido creciendo esa intimidad y nace un amor, un cariño, un respeto mutuo, ¿sí? Recíproco, de que en algunos casos, pues, entre hombres y mujeres, nace lo que es el amor y muchos de ellos llegan a unirse y es así como aparecimos nosotros, pues. Pues lo mismo es con Dios. Lo mismo es con Dios. La única diferencia es que tú le hablas a Él a través de la oración. Y a través de la oración Él te va fortaleciendo, Él te va dando sus nutrientes para que tú crezcas, para que tú vayas aprendiendo a caminar y a depender de Él. Y Él te contesta a través de su palabra, ¿sí? Entiende ahora entonces por qué es muy necesario la oración junto con la lectura de la palabra de Dios. No puedes solamente leer la palabra y no puedes solamente orar, ¿sí? Porque esto es una comunicación y para que haya comunicación, ambas partes tienen que estar comunicando. Ambas partes tienen que dar de sí para poder ser entendidos y comprendidos. Ahora, pero podrías decirme tú, hermano, pero ¿cuánto debo orar cada día? Y la respuesta, pues, la vamos a encontrar en la palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Si lo dijéramos a nuestra forma, oren siempre, en todo momento. Y en Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, vemos entonces de que es necesario orar a cada momento.
Usted me dirá, pero hermano Julio, ¿y a qué horas hago limpieza? ¿A qué horas voy al trabajo? ¿A qué horas, si me voy a mantener orando? Para estar orando tengo que estar encerrada en mi habitación o en mi casa de rodillas. No siempre. Como te dije, tú puedes orar con el Señor donde quiera que tú estés. Tú puedes orar cuando vas para tu trabajo, mientras vas manejando, mientras estás trabajando, mientras estás haciendo limpieza, mientras estés haciendo lo que estés haciendo, tú puedes hacerlo y a la vez estar hablando con Dios. Máxime si hay necesidad de interceder por alguien o por alguna circunstancia que se está viviendo, donde quieras. A veces, yo por ejemplo, te estoy hablando acá, pero a la vez estoy pidiéndole al Señor, por favor, dame sabiduría para poder llegarles, para poder comprenderles. Señor, ayúdame que en este momento no se me alargue porque ya llevo casi 10 minutos, ¿me entiendes? Entonces, de esa forma yo estoy hablando con Dios y estoy dándote una enseñanza a ti. Ahora, la otra pregunta que puede surgir es, ¿pero cómo se ora? ¿A quién le pido? Entonces, dice la palabra que en cierta ocasión los discípulos le preguntaron esto al Señor Jesús y uno de ellos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le respondió, cuando oréis, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y se va todo lo que es lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Ahora, yo quiero decirte algo con respecto al Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es una oración para que la estés recitando o para que la estés rezando. En ninguna parte de la Biblia dice que tenías que rezar esa oración. El Padre Nuestro simple y sencillamente es una guía de cómo orar, ¿sí? Eso te lo voy a explicar en otra ocasión, en algún otro video voy a explicar cómo va la guía, qué es lo que quería enseñar Jesús a través del Padre Nuestro. Pero la primera enseñanza que vemos aquí en el Padre Nuestro es ¿a quién va dirigida la oración? ¿A quién le vamos a pedir? ¿A quién le vamos a suplicar? ¿A quién le vamos a implorar y a rogar? Y la palabra es categóricamente enfática, diciéndonos Padre nuestro. Es decir, nuestra oración tiene que ir dirigida al Padre Celestial, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, a Jehová de los ejércitos, a Jehová Jireh, a Jehová Nisi, a Dios Todopoderoso. Al Padre tiene que ir dirigida nuestra oración. Esto lo vemos en Lucas capítulo 11 del 1 al 13 y también en Mateo 6, 9 y 15. Aquí encontramos entonces la oración del Padre Nuestro. Si tú la quieres revisar, pues ahí están las citas bíblicas, Lucas 11 del 1 al 13 y Mateo capítulo 6 del 9 al 15. Si observas, Jesús mismo les dice que al orar, oren al Padre Nuestro. Nuestra oración no puede ir dirigida a ninguna otra persona. Tú no puedes pedirle a Pablo, tú no puedes pedirle a Juan, tú no le puedes pedir a Matías, tú no le puedes pedir a San Antonio, tú no le puedes pedir a Susana, a María, la madre de Jesús, tú no puedes pedirle a nadie de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús especificó a quién teníamos que nosotros pedirle. Claro está, en algunas religiones nos enseñaron incorrectamente porque ese era el plan de Satanás. Que tú le pidieras a alguien que no te va a escuchar, que nunca te escuchó, y aquellos que le estén clamando jamás le van a escuchar esa oración porque nadie fuera del Padre puede escuchar las oraciones. Entonces, mire, incluso no dice Jesús que oren a Él. Y cuando oren dirán, Hijo de Dios o Señor Jesucristo te pedimos. No, fíjate, la única oración que conocemos que va dirigida a Jesús es la oración de fe.
Es decir, cuando tú recibes a Jesús, ahí sí, ¿por qué? Porque vas dirigido a Él y le estás diciendo, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, que te necesito a ti, Señor Jesús. Por favor, entra a mi vida, yo te recibo. Pero después de esa oración, nunca más haces tú una oración dirigida a Jesús, sino al Padre. A menos pues que quieras expresarle a Jesús una alabanza, una adoración, y tú puedes decirle, yo cuando oro, pues oro al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y cuando hablo con el Hijo, yo le digo, Señor Jesús, gracias por lo que hiciste en la cruz, gracias, yo te agradezco porque no te negaste a venir, porque te despojaste hacia ti mismo y te diste por mí, pero estoy en ese momento dándole una alabanza, una adoración. Pero cuando clamamos, cuando vamos a orar, cuando vamos a pedir o a interceder, lo hacemos solamente al Padre, nuestro Señor, Padre, Dios Todopoderoso. ¿Sí? Entonces, en segundo lugar, bueno, concluimos en esta primera parte que la oración va dirigida al Padre, al Dios Todopoderoso.